Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras el pueblo de Israel se hallaba en el desierto, Moisés se volvió hacia su pueblo y, con la voz resonante de un profeta, les proclamó: Escuchad, oh Israel, hoy el Señor nos hablará de su morada entre nosotros. En el aire flotaba una mezcla de expectativa y reverencia, y los corazones palpitaban al unísono con la promesa divina. El Señor ordena que construyáis un tabernáculo, continuó Moisés, un lugar santo, donde su gloria habitará en medio de nosotros. Las palabras del líder parecían casi vibrar en el aire, y los ancianos de la tribu comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Quién podrá construir tal morada para el Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra? Mientras tanto, en la llanura del campamento, Bezalel, hijo de Uri, el hijo de Ur, se llenó del Espíritu de Dios, y en su corazón ardía el fervor de la creación: yo haré conforme a lo que el Señor ha ordenado. Reconocido por su destreza, su mente y manos estaban listas para trabajar en la obra del tabernáculo, cada pieza un reflejo de la gloria divina, y el Señor habló a Moisés y le reveló que este tabernáculo sería un símbolo: he decidido habitar en medio de ellos, dijo, y seré su Dios. El gran misterio residía en que Dios, quien es inmenso y eterno, elegía ser conocido en aquellos confines del desierto, en un lugar de pieles de animales y madera, donde su pueblo podría ser tratado con gracia y amor. En aquel día, el pueblo empezó a contribuir generosamente, trayendo oro, plata, y toda clase de telas preciosas. Y cada hombre, cada mujer que tuvo voluntad, trajo ofrenda al Señor, nos relata la Escritura en Éxodo 35, 29. Así, el tabernáculo comenzó a tomar forma y el aire se llenó de cánticos de alabanza. El día de la dedicación se acercaba, y el ambiente se impregnaba de una tensión espiritual palpable. ¿Qué sucederá cuando Dios habite entre nosotros?, pensaban muchos, mientras miraban el tabernáculo entre los campamentos. Entonces, en la noche del día señalado, una nube brillante descendió. El pueblo se llenó de temor y reverencia al ver cómo la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, como está escrito en Éxodo 40, 34. Las llamas de adoración se desataron entre los hombres, las mujeres, y los niños, cada uno comprendiendo que su Dios estaba verdaderamente con ellos. Pero en medio de la celebración, Moisés se retiró a la entrada del tabernáculo, buscando la dirección del Altísimo. Señor, ¿qué harás con este pueblo?, clamó, viendo lo que aún estaba por revelarse. La voz del Señor resonó en su espíritu: habrá un camino nuevo, un pacto que revelará el propósito de mi carácter hacia la humanidad. Así, el eco de la promesa de un Salvador resonaba en el corazón de Moisés y de todo Israel. Te plantaré en la tierra prometida, y de tu linaje surgirán multitudes, proclamó el Señor, dejando entrever la obra mayor que estaba por venir. Y mientras el pueblo celebraba, las sombras de la historia se empezaban a entrelazar, preparándose para un cumplimiento que resonaría en generaciones futuras. Pero lo que ellos no saben es que mi plan abarca no solo a este pueblo, sino a toda la humanidad, dijo el Señor en su gran misericordia. Con esta señal, un manto de misterio cubría el futuro, y el pueblo, alzando sus ojos al cielo, aguardaba el cumplimiento de la promesa divina, un anhelo que ardía en sus corazones candentes como el fuego en el altar. Mientras la nube de gloria permanecía en el tabernáculo, el pueblo se mantenía en un estado de asombro y temor reverente. La voz de Dios resonaba aún en los corazones de los israelitas, llenando de expectativa cada rincón del campamento. En la intimidad de la noche, Moisés, un hombre de Dios, se veía consumido por la intensidad de su llamado. Sin embargo, no podía apartar su mente de la dirección que el Señor había propuesto. Aquí estoy, Señor, susurró Moisés, ¿cuál es este camino nuevo que has prometido? ¿Cómo será este pacto del que hablas? En ese momento, una luz resplandeció desde el tabernáculo, iluminando el desierto, un faro de esperanza en la oscuridad. El Señor habló nuevamente, y su voz era como un trueno suave: Moisés, prepara a este pueblo, porque mis caminos son más altos que los suyos. Ha llegado el tiempo de realizar la renovación de mi pacto, un pacto que será eterno. Una profunda conmoción se apoderó de Moisés. Las palabras del Señor revelaron un plan que abarcaba más que la historia presente. Era un pacto que se desbordaba hacia las naciones, un eco de redención que susurraría a través de los siglos. Cercano a su corazón estaban las preocupaciones del pueblo, que aún luchaba con su incredulidad. El consejo de Moisés al pueblo no tardó en llegar. Reunió a los ancianos y proclamó: el Altísimo ha decidido no solo habitar entre nosotros, sino también revelarnos un camino que será nuestra salvación. Mirad hacia la noche, pues la promesa de una alianza perdurable será manifestada a través de nosotros.
Hemos sido elegidos para transmitir su gloria. Los ojos de los ancianos se llenaron de lágrimas al escuchar la determinación de Moisés. Ellos recordaban las viejas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora entendían que su importancia no solo se limitaba a su tiempo, sino que se extendía hasta el futuro de toda la humanidad. Con cada amanecer, los trabajos en el tabernáculo prosperaban. Bezalel y sus hombres dedicaban su esfuerzo a construir aquel lugar sagrado, mientras contaban las historias de las promesas de Dios. Este lugar será un reflejo de nuestras esperanzas y sombras, dijo Bezalel, un testimonio viviente de la fidelidad del Señor. Mientras tanto, la alegría por el tabernáculo brillaba en los corazones del pueblo, pero no estaba exenta de dudas y temores. Algunos murmuraban en la oscuridad de sus tiendas: ¿quién somos nosotros para recibir tal favor? ¿Qué haremos cuando la gloria del Señor se manifieste? Y sucedió que, a medida que avanzaban los días, la nube continuaba en su lugar, y la voz de Dios se hacía escuchar no solo en el viento, sino también en los corazones inquietos del pueblo. Aquellos que eran sencillos y humildes se acercaban, y sintiendo la presencia del Altísimo, caían postrados, conscientes de su propia fragilidad. En una de esas noches, mientras el desierto se sumía en la calma, el Señor continuó hablando a Moisés. Escucha, porque un nuevo pacto no será solo para Israel, sino para todos los que invocan mi nombre. En el futuro, un Redentor nacerá de tu propia línea, y a través de él, las naciones serán restauradas. Moisés se detuvo en el momento, sintiendo el peso de la revelación. El eco del plan divino chisporroteaba en la penumbra, poniendo de manifiesto que el camino a la salvación se esbozaba en los corazones de aquellos que se sostenían en la fe. Así, la revelación de un pacto eterno empezó a tomar forma en la vida del pueblo. Con cada ladrillo erigido en el tabernáculo, un capítulo de la historia se escribía, dando a luz no solo a una morada temporal, sino a la inminente llegada del Salvador prometido. ¿Pero qué más veremos en este camino intrincado?, se preguntó Moisés mientras se preparaba para la próxima palabra del Altísimo, sin poder anticipar el asombro que aguardaba. La revelación fue clara: te he escogido, Israel, pero mi gloria será para todo aquel que crea, y a través de este pacto, yo estableceré un nuevo camino hacia la redención. Así, el misterio se intensificó. Mientras los corazones esperaban lo que vendría, sin poder imaginar aún cuán profundo y amplio sería el amor de Dios por el mundo perdido. A medida que la gloria de Dios continuaba envolviendo el tabernáculo, la atmósfera del campamento resonaba con un silencio reverente. Los israelitas, en su expectación, aguardaban la dirección divina que los guiaría hacia su destino. Moisés, todavía absorto en la profunda revelación que había recibido, se retiró a un lugar solitario, donde su mente y corazón podían meditar sobre las instrucciones del Señor. ¿Qué harás con este pueblo, oh Dios?, clamó, añorando la claridad que tanto deseaba. Mientras su voz se elevaba en súplica, una sombra de incertidumbre cruzó su rostro, pues el peso del liderazgo era aplastante. La promesa de un nuevo pacto encendía su espíritu, pero también lo aterrorizaba, pues sabía que alta era la responsabilidad de guiar a estos hombres y mujeres hacia lo desconocido. En su anhelo por entender más, el Señor habló una vez más desde el tabernáculo. Moisés, conságrate, y ven a mí en el monte. Allí, te daré las tablas del pacto, las instrucciones de la alianza que he preparado para ti y para este pueblo. Así, con una determinación renovada, Moisés ascendió hacia la montaña, donde la presencia de Dios lo rodearía como fuego devorador. El viento aullante trajo consigo ecos de antiguas promesas, y el suelo temblaba bajo sus pies. Desde lo alto, la voz de Dios resonó, recordándole a Moisés la esperanza que no solo era para él, sino para todos. Yo soy el Señor tu Dios. No habrá otros dioses delante de mí. En esta alianza, establecerás un sistema de justicia y misericordia que guiará a las generaciones venideras. Esa noche, mientras se encontraba en la cima, Dios le reveló la esencia de su voluntad, un camino de vida a través de los mandamientos que beneficiarían no solo a los elegidos, sino a todas las naciones. Sí, mis caminos son más altos que vuestros caminos, Moisés. Escribe estas palabras, porque a través de ellas, conocerán mi carácter y mi amor. Las tablas de piedra, grabadas con la escritura divina, serían el fundamento del pacto, la luz que guiaría a su pueblo. Moisés, con cada palabra, comprendió más profundamente que esta no era solo una nueva regulación, sino un acto de redención, donde el Dios de gloria ofrecía a hombres y mujeres el camino hacia la reconciliación. Mientras tanto, en el campamento, el pueblo aguardaba ansioso su retorno. La inquietud empezaba a crecer, y algunos comenzaron a olvidar las promesas de su Dios. Con preocupaciones en sus corazones, preguntaron entre ellos: ¿dónde está nuestro líder?
¿Acaso Dios se ha apartado de nosotros para siempre? Las dudas y temores rápidamente tomaron la delantera, y, en su confusión, se alzaron ídolos y símbolos falsos, buscando refugio en algo tangible. Al ver esto, Dios descendió sobre la montaña en forma de nube, y su voz atravesó el aire con fervor y preocupación: Moisés, ve, porque este pueblo ha cometido gran pecado. Han hecho un ídolo y han dejado de confiar en mí. El corazón de Moisés se desgarró al escuchar esto, entrelazando su vida con el pueblo que había llevado a la libertad. Con las tablas del pacto en sus manos, Moisés descendió, y a medida que se acercaba al campamento, el sonido de la celebración y el clamor de la idolatría invadieron sus oídos. Colérico y lleno de compasión, sus pies corrieron hacia el pueblo, con una mezcla de ira y dolor en su pecho. ¿Hasta cuándo os rebelaréis contra el Señor? Escribí su pacto en estas tablas. Vuelvan a él y sean perdonados. Con estas palabras, la intensidad de la revelación divina colisionó en su ser. El pueblo, confrontado por la verdad y el amor, comenzaría a comprender la profundidad del compromiso que Dios había hecho con ellos y el futuro que aún se revelaría. Así, mientras Moisés enfrentaba la traición y el clamor por la redención, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse, revelando que la historia de liberación apenas comenzaba. La promesa de un Salvador viene, y aún en medio de la rebeldía hay esperanza, ecoaron las palabras en el aire. El misterio de su gran propósito apenas comenzaba a desarrollarse, dejando a todos anhelando las profundidades de la gracia que se manifestaría en los tiempos venideros. Moisés, al descender del monte, sintió el peso del cielo sobre sus hombros y las tablas del pacto en sus manos. Su corazón latía con vigor, lleno de la ira de quien ve derrumbadas las promesas de Dios. Los ecos de la celebración idólatra atormentaban su alma, y con cada paso, la distancia que lo separaba de su pueblo parecía crecer. ¿Cómo es posible que hallen consuelo en la creación, en lugar de en el Creador?, se preguntaba, mientras su ser ardía por el anhelo de restaurar la fe que había crecido entre ellos. Un lamento resonó en su interior, y, al llegar al campamento, la imagen del becerro de oro lo dejó estupefacto. ¡Oh pueblo malvado! ¿Qué habéis hecho?, exclamó, arrojando las tablas con furia, quebrantando la obra divina en 1000 pedazos. Los israelitas, atónitos, miraron a su líder, y en sus rostros se reflejaba tanto la culpa como la confusión. ¿No eran estos los dioses que nos sacaron de Egipto?, clamó uno, pero las palabras murmuradas ya no tenían peso. Moisés, con judiciosa refutación, se dirigió a Aarón: ¿qué hiciste? La gloria del Señor brillaba sobre nosotros, y tú los guiaste a la iniquidad. Aarón, temeroso, respondió: el pueblo exigía un Dios visible, no sabía qué hacer. En su afán, este ídolo de oro surgió. Las palabras de su hermano retumbaban como un eco de la desobediencia, comenzando a romper el hilo de unión que había tejido el propósito de Dios. Yo subiré nuevamente al monte, declaró Moisés, envolviendo su corazón en un manto de súplica, quizá encuentre gracia ante los ojos del Señor. Así, se apartó del campamento, perdiéndose en la cercanía de la montaña sagrada. En la penumbra, comenzó a clamar al Dios de los cielos: perdona a este pueblo, oh Dios. No dejes que la desobediencia de unos pocos se convierta en condenación para todos. Recuerda tus promesas, recuerda tu pacto. La voz de Dios descendió, firme pero llena de misericordia: Moisés, he visto a este pueblo, son de dura cerviz. Pero, en tu clamor, responderé. Ve y di que, aunque los castigaré, no los despojaré de mi alianza. En ese momento, Moisés sintió la intensidad del propósito divino envolviéndolo de nuevo, y su espíritu se llenó de nueva esperanza. Cuando regresó al campamento, Moisés encontró al pueblo aún sumido en la práctica de su idolatría. ¿Cómo podréis volver la espalda al Dios que os libertó? No conocéis el costo de vuestro pecado, exclamó, su voz resonando en la montaña. El pueblo, ahora sobresaltado, comenzó a murmurar de arrepentimiento, pues sentían la verdad en sus corazones. El líder de Israel, tocado por la revelación que había recibido, decidió actuar. Reúnan a todos aquellos que son del Señor, proclamó. El pueblo, desconcertado pero obediente, comenzó a agruparse cerca de él. Aquellos que aún temían el nombre del Señor se separaron, permitiendo que la luz de la verdad brillara en medio de la oscuridad de su rebelión. Entonces, Moisés pudo ver cómo el poder de la intercesión podía cambiar el rumbo. En comunión ardiente, levantó una vez más sus manos al cielo. Dios, perdona la iniquidad de tu pueblo. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro de la vida. Con estas palabras, el cielo tomó un respiro profundo,
como si se preparara para un nuevo mandamiento. La voz del Señor resonó con claridad en su corazón: Moisés, a quien perdonaré, le perdonaré, y a quien no, no lo haré. Cuida de este pueblo, porque aún en su rebeldía, tengo planes para ellos, para que sean un faro. Aguarda, pues se acerca la revelación de un nuevo pacto. La atmósfera cambió, y la presencia de Dios comenzó a envolverlos de nuevo. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad renovada, se preguntó: ¿qué nos depara el futuro, oh Señor? ¿Cuán grande será tu plan para nosotros en las generaciones venideras? Y en ese instante, un misterio profundo se desplegó por delante, un eco de redención que resonaba a través de los siglos. El pueblo, aunque aún bajo la sombra de sus decisiones, se uniría para una travesía que les llevaría hacia un destino sublime. Al final, en el corazón de su rebelión, la promesa sería revelada, y en el horizonte, una luz de esperanza comenzaba a asomar en el silencio reverente que invadía el campamento. Lo que vendría sería un testimonio de la gloria de Dios entre los hombres, un relato que delataría el amor eterno destinado a todo aquel que creyera. Moisés, aún tembloroso por el mensaje del Altísimo, miró a su pueblo, que aguardaba en silencio. La urgencia en su corazón aumentaba, sabiendo que su deber no solo era guiar, sino interceder y restaurar la relación quebrantada que había con Dios. Pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando a través de la congregación: habéis sido llamados a ser un pueblo de santidad, un sacerdocio real. Pero esta iniquidad, este ídolo de oro, ha manchado nuestra conexión con el Santo de Israel. Los murmullos de los israelitas se hicieron eco de su remordimiento, y un profundo sentido de culpa mecía sus corazones. Fue Aarón quien, temiendo por su vida, levantó la voz. En un intento de buscar la redención, añadió: hermanos, hemos errado, pero si volvemos al Dios vivo y verdadero, si echamos nuestra mirada hacia Él, puede que su misericordia se renueve sobre nosotros. La expresión de Moisés fluctuó entre ira y compasión. Sí, exclamó, pero también debemos reconocer que el pecado trae consigo una carga. Cada uno de ustedes debe tomar responsabilidad por sus acciones. Renuévense de corazón y el Señor será su refugio. Con ese llamado, los hombres y mujeres del pueblo, sintiendo la angustia de sus almas, comenzaron a postrarse en tierra, clamando a Dios con llanto por su perdón. Entonces, en medio de esta intercesión ferviente, la presencia de Dios se hizo evidente. Un rayo de luz brilló sobre el lugar del sacrificio donde el altar se había erigido. Moisés, dijo una vez más la voz divina en su interior: haz un nuevo altar según mis instrucciones. Es en la obediencia la que mi gloria se manifestará. Así, el pueblo será reconciliado conmigo. Con manos temblorosas pero decididas, Moisés instruyó al pueblo: traed ofrendas a Dios, no solo de animales, sino también los frutos de vuestros corazones. Cada ofrenda es un testimonio de nuestra voluntad de volver a entrar en pacto por medio de la sangre. El que no sabía, ha aprendido; el que se extravió, ahora busca el camino de regreso. Cuando se alzaron las llamas del sacrificio, una fragancia suave comenzó a ascender. El pueblo, en su búsqueda de redención, se unió en un clamor colectivo: Dios de nuestros padres, perdónanos y devuélvenos a tu abrigo. En este momento, la gloria de Dios se manifestó de una manera que ninguno había experimentado hasta entonces. El humo subía como una señal de respuesta a sus súplicas, cada corazón palpitaba en un clamor sincero. Sin embargo, en medio de la adoración y la súplica, una sombra acechaba entre ellos, pues los que aún se aferraban a la idolatría murmuraban entre sí: ¿qué si este Dios nos une a un destino que no deseamos seguir? La duda comenzó a sembrar su semilla en algunos corazones, y Moisés percibió la creciente tensión. Ingratos. ¿Acaso no recordáis la mano poderosa de Dios que nos llevó a la libertad de servidumbre? Se volvió hacia ellos con su mirada encendida de fervor. No nos apartemos de los planes que su mano nos ha trazado. Él quiere que seamos su pueblo, y nosotros debemos apegarnos a su promesa. Mientras el sacrificio se consumía, la voz del Señor resonó en los corazones de los rebeldes: rechazarme es rechazar la vida que he destinado para ustedes. Pero a pesar de su necedad, así como el fuego comienza de un pequeño tizón, yo levantaré un pueblo que escuche mis palabras y que será luz para las naciones. Y así, el pueblo comenzó a vislumbrar la verdad de su futuro, un futuro que les aguardaba en la tierra prometida. ¿Cuál será realmente el propósito que Dios tiene para nosotros?, se preguntaron algunos mientras las llamas crepitaban y el sacrificio se consumía ante los ojos del Señor. Pero entonces, desde lo alto, una nube comenzó a descender, envelopando el altar y recordándoles la presencia de su Creador. Un murmuro divino se escuchó: soy el Dios de pacto. Lo que les he prometido, lo cumpliré. Estad atentos.
Viene un tiempo en que conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres. El temor reverente invadió el corazón del pueblo al darse cuenta que, a pesar de su rebelión, Dios tenía aún un plan divino para ellos. Y en ese silencio portentoso, la revelación de un antiguo pacto se acercaba, un pacto que no solo cambiaría sus vidas, sino que resonaría a través de generaciones, para al final, revelar el gran sacrificio que transformaría toda la humanidad. Mientras la presencia del Señor llenaba el aire, la nube que descendió sobre el altar se hizo más densa, y los israelitas sintieron un profundo asombro. Moisés, con los ojos fijos en la brillantez divina, sabía que un nuevo capítulo se estaba abriendo ante ellos. El tiempo de la revelación había llegado, y, con ello, el despertador del corazón del pueblo. Escuchad, oh Israel, proclamó Moisés con voz creciente, la gloria de Dios no solo pide nuestro arrepentimiento, sino también nuestra entrega total a su voluntad. Él ha prometido habitar entre nosotros, en un lugar santo que él mismo eligió. Al oír estas palabras, algunos comenzaron a temblar de miedo y esperanza, mientras otros discutían en sus corazones, pero ¿cómo podríamos acercarnos a este Dios tan grande, tan temible? La lucha interna entre la fe y la duda se intensificaba en cada rincón del campamento. Vuestra rebeldía, continuó Moisés, ha sido grande, pero su misericordia es aún mayor. Nos hemos apartado, mas Él nos llama de regreso. Él ordenará un tabernáculo entre nosotros, el lugar donde su presencia morará, y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Las llamas del sacrificio seguían danzando, y un murmullo colectivo comenzó a surgir entre la multitud, las esperanzas renacían en sus corazones. ¿Podemos ser realmente el pueblo favorecido por Dios? Sus murmullos crecían, cargados de una mezcla de temor reverente y deseo por el perdón. Entonces, de entre la nube, un sonido como de trompeta resonó, y la voz de Dios retumbó, llena de poder y gracia: levantaos, oh pueblo mío. Al seguirme, también guiaré vuestros corazones hacia el camino de libertad. Cada paso hacia mí será un paso hacia la redención, hacia la tierra prometida que he reservado para vosotros. Moisés sintió el aliento de su pueblo, anhelantes por la revelación que se avecinaba. Preparad vuestros corazones y vuestros cuerpos. En 3 días, el Señor dirigirá la construcción de su morada. Esta será una señal para todos los pueblos, un recordatorio de su gloria y un símbolo de su pacto eterno. La multitud presenció cómo la nube se formaba en un dosel espectacular sobre el altar, mientras Moisés, con mano firme, comenzaba a describir los planos del tabernáculo. Serán utilizados materiales sagrados, oro, plata y bronce, telas de púrpura y lino fino, cada uno reflejando la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Sin embargo, aquellos que aún murmuraban contra la soberanía de Dios, sintieron que su incredulidad se fortalecía. ¿Por qué construir un lugar de adoración donde no estamos seguros de que Él se opondrá a nuestros deseos? Con dolor, Moisés confrontó esta obstinación. ¿Acaso no recordáis los prodigios que el Dios de vuestros padres ha realizado? Salvación y juicio, ira y amor. Cada acto de Él es un testimonio de su deseo de tener comunión con nosotros. Si no respondéis, el resultado será la pérdida de la gracia que aún está disponible para todos. Cuando la última palabra salió de su boca, un viento fuerte sopló a través del campamento, como si el mismo Dios estuviera llamando su atención. La nube de gloria comenzó a moverse, acercándose lentamente al centro del campamento, y un gran estruendo llenó el aire, un presagio de los cambios que se avecinaban. Así será el lugar donde habitaré entre vosotros, como un faro de luz en medio de la oscuridad. Cuando construyáis este tabernáculo, recordaréis todos los días lo que significó salir de Egipto. Será un recordatorio continuo de mi fidelidad, un símbolo de la redención que vendrá a través del tejido del tiempo. Reverberó la voz de Dios. Moisés, sintiendo la urgencia que emanaba de cada palabra, terminó con esta declaración que resonó profundamente en los corazones de todos: en este tabernáculo, no solo seremos redimidos, sino también prepararos para el camino que llevaréis a las naciones y que marcará el cumplimiento de un pacto mayor. Estad atentos, pues no solo construiréis un lugar sagrado, sino que, como un pueblo, seréis una señal de lo que está por venir, el Hijo del Hombre, que dará vida en abundancia. Y así, el sol se puso detrás de la nube resplandeciente mientras el pueblo comenzaba a comprender la magnitud de lo que Dios estaba a punto de hacer. La sombra de un antiguo misterio se cernía sobre ellos, prometiendo no solo perdón, sino una continua revelación que afectaría a toda la humanidad. Mientras se acercaban al cumplimiento del pacto, la inquietante verdad se hizo palpable: en la construcción del tabernáculo, el destino de un nuevo compromiso estaba gestándose, uno que resonaría por los siglos y haría eco en el corazón de cada creyente que vendría.
Mientras la nube brillante se asentaba sobre el campamento, un aire de expectación llenó los corazones de los israelitas, quienes sentían que cada latido era un eco de la promesa divina. Moisés, en medio de ellos, observó a su pueblo y sintió el peso y la gloria de su llamado. En verdad, dijo con firmeza, el Señor ha hablado, y su proclamación es clara. Este tabernáculo será el refugio de la divinidad, un recordatorio de su cercanía y majestad. Vendrá a ser, no solo un lugar de sacrificio, sino un símbolo de nuestra relación con Él. Mientras el sol descendía, las sombras se alargaban y comenzaban a estirarse por el campamento. Cada sombra parecía hablar del misterio de lo sagrado, de lo que estaba a punto de llevarse a cabo. Los materiales que juntéis, cada don que aportéis, debe ser con corazón sincero y espíritu de alegría. Recordad que no podéis ofrecer lo que no poseéis, instó Moisés. Por un momento, un silencio reverente invadió el lugar, y se pudo escuchar cómo el viento suave parecía llevar consigo la súplica de los corazones arrepentidos. El pueblo, sintiendo la necesidad de un renovado compromiso, comenzó a fluir hacia el centro, trayendo consigo ofrendas variadas, oro, plata, telas ricas, y todo lo que tenían para dar. Tanto los que habían dudado como los que habían creído se unían en un mismo anhelo de agradar al Señor. El murmullo se tornó en un canto, una melodía sutil que resonaba entre los estribillos de alabanza y agradecimiento. Era como si sus corazones se fundieran en uno solo ante aquel Dios tan grande. Entonces, una luz más intensa surgió de la nube, y nuevamente, la voz del Señor resonó en el campamento: este lugar será llamado el tabernáculo de la reunión. Allí me encontraréis, y allí yo estaré con vosotros. Moisés, importando la gravedad de estas palabras, comprendió que se trataba de algo más que un simple espacio, era un medio a través del cual la gloria de Dios podría desbordarse sobre su pueblo. Una profunda inquietud llenó su corazón. Mas, oh Señor, ¿cómo podremos ser dignos de tales encuentros?, exclamó Noé, un anciano del pueblo. Las esperanzas y temores brotaban de sus labios. ¿Qué sucede si nuestras transgresiones nos impiden acercarnos a ti? Con voz compasiva, Moisés respondió: temed no, pues este es el pacto que Él establece: limpiaré vuestros corazones y haré que sean como el mío. En la sangre del sacrificio hallarán su redención. El lugar que construiremos será un Santa Santorum, un sitio donde el perdón y la reconciliación florecerán. El pueblo escuchó con atención, y en sus corazones la duda se tornaba en un nuevo brillo de fe. Aquellos que habían estado sumidos en la confusión encontrarían dirección, y los tratados por la incredulidad empezarían a discernir el amor de su Creador. Sin embargo, mientras el pueblo se preparaba para la construcción, la voz del Altísimo lo advirtió: no os olvidéis de los mandamientos que os doy. Cada día debéis andar en mis caminos y manteneros puros, porque en vuestros corazones reside la verdadera morada donde yo deseo habitar. Algunos miraron hacia un lado, preocupados por su propia naturaleza humana. Pero el Espíritu se movía entre ellos, y la esperanza comenzaba a florecer. Los días siguieron pasando, el entusiasmo crecía, y los planes del tabernáculo tomaban forma. Bajo la dirección de Moisés, el pueblo trabajaba con fervor, uniendo esfuerzos y corazones en la tarea que el Señor había encomendado. Un día, mientras Moisés se encontraba en la colina, la nube de gloria volvió a descender, envolviéndolo por completo. El tiempo de la revelación ha llegado, Moisés, dijo el Señor. Escucha con atención, porque no solo edificarás un tabernáculo, sino que a través de ti, he de establecer un futuro sorprendente para todas las naciones. Mis promesas se cumplirán en aquel que será levantado, el Mesías que vendrá, quien compartirá la luz de mi gloria ante el mundo entero. Con estas palabras resonando en su corazón, Moisés descendió. Con renovada determinación. El pueblo debía comprender que cada ladrillo que colocaran no solo era un paso hacia su libertad, sino la preparación del camino para aquel que sería la solución definitiva a todos sus anhelos. Así, el misterio de la promesa se hacía visible, aguardando el momento de su despliegue glorioso. Mientras Moisés descendía de la colina, una antorcha encendida ardía en cada corazón israelita, su luz iluminando tanto el camino como sus esperanzas. El murmullo del pueblo se había transformado en un coro de alabanzas, dicho sin aliento tras las palabras de Dios. No era solo la construcción del tabernáculo lo que estaban llevando a cabo, sino el cumplimiento de un propósito que trasciende su sufrimiento y cautiverio. «Hermanos», exclamó Moisés, alzando su voz sobre la multitud. «El Señor nos guía hacia la construcción de su morada entre nosotros. Cada medida, cada tela, cada oro y cada prenda que aportéis es parte de su plan perfecto.
su rostro resplandecía con la luz resplandeciente que había visto en la montaña, y tomó en cuenta las miradas expectantes que recibía el pueblo, con manos laboriosas y corazones fervorosos, se dirigió a cumplir la orden del Señor. Los ancianos, entre ellos Aarón y Hur, se unieron a Moisés para organizar a la multitud, distribuyendo las tareas necesarias. Así comenzaron a traer alabastro, acacia y todo tipo de metales, cada don el reflejo de un renacer espiritual. Mientras tanto, en las profundidades de su ser, Moisés sentía un llamado a la reflexión. Señor, oró en su corazón, ¿estás realmente con nosotros, o este es solo un eco de tiempos pasados? A esta pregunta profunda, la nube se iluminó aún más sobre el tabernáculo en proceso, y la dulce voz de Dios resonó: la obra que estás llevando a cabo es más que un símbolo, es un refugio de esperanza que atraerá a todas las naciones hacia mí. A través de ti los hombres conocerán el poder de la redención. Mientras esto sucedía, las ofrendas se aumentaban, pero instrucciones impartidas a Moisés en el secreto de la montaña comenzaron a pesar sobre su espíritu. ¡Oh, Dios! Este es el tiempo en que las vidas serán transformadas, pero los sacrificios deben ser puros. Muéstrame el camino que debo seguir para que nuestra entrega no sea en vano. La voz de Dios se hizo a un lado: instruye a tu pueblo, Moisés, sobre la importancia del sacrificio. Cada cordero sin mancha debe ser un reflejo de sus corazones. Cada acto en el altar debe ser la exaltación de la pureza. Porque entenderán que así como el fuego consume la ofrenda, también lo hace mi juicio sobre ellos. Con renovada resolución, Moisés se dirigió a su pueblo, resaltando la necesidad de adoptar una vida de obediencia. Así dice el Señor: seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Debéis vivir de tal manera que cada sacrificio sea un derrame de amor y devoción sincera. Mientras la construcción avanzaba, comentarios de esperanza se entrelazaron con sus pensamientos. Algunos expresaban el anhelo de que aquellos encuentros no solo fueran para ellos, sino para sus generaciones venideras. A medida que el tabernáculo tomaba forma, también comenzaron a recordar la promesa impartida a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Era un llamado a la relación, era el punto de inicio al cumplimiento de algo mayor, pero en medio de la alegría, algo sombrío flotaba en el aire. Aquellos que por largo tiempo habían estado apartados de Dios comenzaban a murmurar. ¿Seremos realmente dignos?, decía uno. Nuestros corazones están llenos de pecado, decía otro. Una sombra de duda se alzaba entre los corazones. Moisés, sintiendo la atmósfera tensa, se acercó a los mantos agitados. No temáis, porque el entendimiento del perdón es el mensaje que fluirá de este lugar. Tú, que llevas inquietudes, escucha. La redención llegará a través de la entrega sincera. Cada sacrificio no es solo un ritual, es una declaración de fe, es el puente hacia el amor eterno del Creador. Las voces se aquietaron, y esa calma restauradora recorrió el campamento, como un susurro del viento celestial. En la distancia, una nueva sombra comenzaba a formarse, huellas de aquel que debía venir se vislumbraban en el horizonte. ¿Quién sería aquel que llevaría toda la gloria a donde la humanidad clamaba? Así, mientras el pueblo se disponía a transformar cada pedazo de material en un monumento hacia su salvación, el misterio de su propósito continuaba danzando entre ellos, esperando el día en que el verdadero sacrificio pudiera presentarse para redimir no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El plan de Dios abría una puerta a verdades aún más profundas, a un nuevo pacto que sobrepasaría todo lo que imaginaban. Mientras el pueblo proseguía con la construcción del tabernáculo, la atmósfera del campamento se impregnaba de un fervor renovado. Cada día, el eco de los martillos resonaban y las voces de alabanza se alzaban fervientemente hacia el cielo. Moisés, al observar el trabajo de su pueblo, sentía como la gloria de Dios se manifestaba cada vez más, rodeando al campamento con una luz especial. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el resplandor del tabernáculo se reflejaba de manera majestuosa en el desierto, Moisés se sintió impulsado a convocar a todo Israel. De pie frente a la multitud, su voz resonó con autoridad: escuchad, oh Israel, el Señor ha sido fiel en sus promesas, Él ha elegido habitar entre nosotros, y su gloria llenará este lugar. Las miradas de todos se posaron sobre él, llenas de expectación. Sin embargo, continuó, debemos permanecer en el camino de la obediencia. Este tabernáculo será el símbolo de nuestro pactado compromiso con Dios, pero como él mismo ha declarado, solo los puros de corazón pueden acercarse a la fuente de su gloria. El pueblo asintió,
sintiendo el peso de esas palabras en sus corazones, urgidos a renacer en la fe. En ese momento de fervor, Aarón, el hermano de Moisés, se levantó, y con una voz suave pero firme, dijo: debemos traer nuestras ofrendas, no solo de materiales, sino de corazones arrepentidos. Cada uno de nosotros debe rendirse a la gracia del Señor. Las personas comenzaron a dejar caer sus tesoros, pero lo más valioso que ofrecían eran sus almas, abrumadas por un deseo sincero de reconciliación. Cuando el tabernáculo fue finalmente completado, el día de la dedicación llegó. Los sacerdotes, ataviados con vestiduras sagradas, se movilizaron, y el ambiente vibraba de una profunda reverencia. Moisés tomó un cordero sin mancha, y el pueblo se unió en una solemne oración mientras el sacrificio se ofrecía en el altar. La fragancia del sacrificio ascendía, y la presencia de Dios descendió de forma tangible, envuelto en una nube resplandeciente. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, se leía como un eco en Éxodo 40:34. La multitud se postró, sintiendo el poder y la magnificencia del Altísimo rodeándolos como un abrazo celestial. En ese instante, Moisés comprendió que lo que había sido establecido en el desierto llevaba un significado trascendental. La morada de Dios en medio de su pueblo señalaría el camino hacia un futuro de salvación. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, el Altísimo habló a Moisés: este lugar es solo un símbolo, un día llegará el verdadero santuario, que será la luz del mundo. Un Redentor surgirá de tu linaje, y por él, las naciones serán atraídas hacia mí. Moisés, colmado de asombro y gratitud, entendió que el camino del pacto no solo era para el presente, sino una promesa que resonaría a través del tiempo. Con el paso de los días, el pueblo aprendió a servir en la adoración y en la fe, cuidando de la presencia de Dios entre ellos. Pero, también debían confrontar sus debilidades. No todo era simple y fácil. Los ecos de la duda seguían resonando en algunos corazones. No obstante, Moisés, reconociendo sus luchas, les recordaba que la fidelidad de Dios era mayor que sus propias flaquezas. No temáis, porque el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará, proclamaba con fervor renovado, alentando a su pueblo a continuar en el camino de la fe. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel se dirigió hacia la tierra prometida, guiado por la nube y el fuego, símbolos perpetuos de la presencia de su Dios entre ellos. Cada paso que daban era un recordatorio del amor devoto y del pacto que había sido sellado, un pacto que había comenzado en el desierto pero que estaba extendiéndose hacia el futuro. Aquella promesa acabaría en el advenimiento del Salvador, un cumplimiento que sobrepasaría todas las expectativas. La historia de liberación y redención se entrelazaba con los hilos del destino humano, una narrativa donde la misericordia de Dios iluminaba la senda de la salvación para toda la humanidad. Finalmente, Moisés, sintiéndose en paz con su llamado y recordando la obra divina realizada en medio del pueblo, pudo vislumbrar que, aunque la travesía sería larga y llena de desafíos, la presencia de Dios nunca los abandonaría. Este es el comienzo de algo grandioso, murmuró en su corazón, mientras contemplaba el futuro con esperanza. Así, el eco del nuevo pacto comenzó a resonar, preparando el terreno para el amor que se manifestaría en Cristo, el Redentor prometido, quien nos traería la salvación definitiva. Con una profunda alabanza, el pueblo de Israel avanzaría hacia los días que aún estaban por venir, sabiendo que, mientras se aferraban a las promesas de su Dios, su historia continuaría siendo escrita, reflejando la gloria de su amor eterno. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu visión de la palabra. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final tan impactante y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Tu apoyo es fundamental en esta misión de fe,